Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a conversar con el vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Felipe Argote. Recientemente se estrenó una nueva junta directiva en esta organización que es bastante activa en muchos de los sectores del país. Y también hacen un trabajo muy interesante aportando estudios, hablando, dando nuevas ideas y propuestas a los gobiernos de turno. Yo quiero darle la bienvenida a don Felipe Argote, que también es economista y está con nosotros, y mire que nos cae al pelo su visita. ¿Cómo está, don Felipe? Muy bien, Adelita, gracias por la invitación en nombre de la PED. Mire, don Felipe, hemos estado conversando con algunos invitados acerca del tema económico. Hemos visto que hay muchas empresas que están esperando que pase diciembre para cerrar sus puertas. A mí en lo personal me preocupa demasiado, al igual que, imagínese usted, a los dueños de estas empresas y a las personas que pierden sus empleos. ¿Cuál es la lectura que tiene la APEDE acerca de esta situación? Mira, la economía es compleja y como digo, pues es como una cama de agua. Tú aprietas por un lado y se infla por el otro. Entonces cualquier medida que tomemos tiene consecuencias. El problema es que Panamá es un país que está ligado directamente su economía al servicio exterior, al servicio internacional. Claro. Nosotros no somos un país productivo, así que no podemos decir que aumentemos la producción agrícola, a la industrial, etcétera. Dependemos del mercado mundial. Entonces el mercado mundial está deprimido debido a las graves crisis que existen en Sudamérica, en Centroamérica. O sea, la comparación no es para sentirnos mejor porque mal de muchos, consuelo de tontos. Sin embargo, la situación que existe en Panamá con respecto al resto de la geografía y un país que no depende de sí mismo realmente tiene un efecto negativo. Sin embargo, no podemos decir, porque no es cierto, que la economía está en recesión. La economía está creciendo más lentamente que antes. No, ni siquiera he tocado la palabra, pero lo que yo me pregunto es, el comercio al detalle se ha visto demasiado afectado, al igual que muchos otros rubros del país que han tenido un golpe fuertísimo. Y el desempleo ha crecido bastante ahora. ¿Usted cree que esto, además de los factores externos, ha sido falta de creatividad por parte del gobierno para poder redinamizarlo en algunos sectores? Tiene algo que ver, porque cuando tú tienes un crecimiento de menos de 5, de 4.8, y donde la mayor parte del crecimiento son el área logística, dentro del país hay sectores que están deprimidos, que inclusive pueden estar en recesión específicamente. O sea, cuando crece menos la construcción, cuando crece menos el comercio, hay sectores específicos dentro de ese comercio que pueden estar muy mal y eso se refleja en un aumento del desempleo y se refleja en una desaceleración económica. Sobre eso, ¿qué medidas podemos tomar? Pues hay las únicas medidas o las medidas posibles para dinamizar la economía es mediante lo que nosotros llamamos medidas anticíclicas, que es cuando el Estado fomenta algunas actividades de inversión o de pago de parte del Estado, porque fíjate cómo es esto. Imagínate cuando los diputados, por ejemplo, con sus partidas empiezan a repartir bolsa de comidas y empiezan, por corrupción que es esa plata, se queda en el Estado, se queda en el país y corre. Lo que nosotros no queremos, porque resulta poco ético, que ellos se tomen nuestro dinero para poder repartirlo y querer reelegirse. Sin embargo, tampoco queremos que ese dinero se guarde como quieren unos en una bóveda y no lo toquemos, porque eso lo que hace es desacelerar la economía. Lo que queremos es que el Estado tome ese dinero y lo utilice en lo que se necesita realmente, que es inversión en escuelas, y eso dinamiza la economía. Sí. Pero el problema allí es la falta de confianza que tiene el ciudadano en la administración de fondos públicos. Cada vez nos llevamos sorpresas distintas, o sea, licitan para una cosa y se acaba la plata en otra, o ponen más adendas, y al final tenemos aquí un asunto que nunca se efectuó, una fianza que no se cumplió. Es decir, es verdad lo que usted dice, pero nosotros los ciudadanos queremos transparencia porque es nuestro dinero, nos estamos matando honestamente para pagar los impuestos. Como te digo, sí, técnicamente es correcto, pero éticamente no queremos que utilicen nuestro dinero
para poder fomentar la reelección o a campaña política o guardárselo en sus propios bolsillos personales. Entonces tenemos una contradicción y eso es lo que entiendo que la ciudadanía se moleste, que dice, mira, mejor no lo gastes porque se necesita el dinero de la economía. Sí. Mira, hay muchas empresas que no están cobrando porque el Estado se está demorando en los pagos y eso está teniendo un efecto sobre el empleo específicamente. Entonces, sí, nosotros queremos que el Estado pague sus cuentas. ¿Por qué no las paga? Porque el problema es que tenemos, el asunto del déficit fiscal tiene que ver en proporción del Producto Interno Bruto. Regresamos a la parte técnica. El déficit fiscal no se mide en función del ingreso y egreso del Estado, sino en función del Producto Interno Bruto. Si se esperaba un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.5 y resulta que va a ser 4 o menos, ya la relación entre déficit y Producto Interno Bruto crece. Sí, pero ya han aprobado solventar esto, exacto. Así es que deben de tener un dinero que espero no se lo gasten en política y realmente lo usen para lo que estaba haciendo falta. Que es para pagarle a los proveedores y para terminar los proyectos del Estado, exacto. Que ojalá que los terminen todos, porque todos son muy importantes. Don Felipe, ¿usted cree que este año la recaudación fiscal va a ser menor, tomando en consideración las empresas que han cerrado y la situación al por Manolo? ¿Cómo ve usted que se compensan las finanzas? Es muy probable que ocurra, porque adicional al asunto de la situación de la desaceleración de la economía, de la desconfianza y de muchos sectores que tienen capital, que prefieren esperar, lo cual es independientemente de la situación de credibilidad, prefieren esperar el resultado de las elecciones antes de hacer inversiones. Es probable que eso tenga un efecto sobre la recaudación y sobre la economía. O sea, yo personalmente como economista no espero una mejora de la economía en lo que queda del año. ¿Y en lo que empieza del otro hasta mayo? Probablemente tampoco. Es muy probable que la economía crezca y en una forma bastante pronunciada en el segundo semestre del próximo año, con toda seguridad. ¿Eso según quien gane o eso así sería? Mira, es que este país crece. Está creciendo no por el gobierno, este país crece por la inversión privada y por la gente que se para a las 4 de la mañana a trabajar y llega a las 8 de la noche a su casa del trabajo, así más que los empresarios que están corriendo el riesgo. O sea, ¿usted atribuye eso a que ya hay un resultado certero de lo que es y por eso entonces podría redinamizarse? Es que no lo digo yo, eso lo dicen las instituciones financieras internacionales, organismos, porque hay factores específicos. Por ejemplo, el inicio de la producción de las minas de Donoso, lo cual va a determinar que nosotros seamos uno de los países mayores exportadores de cobre. Inclusive va a ser el cobre o la exportación de metales va a tener un impacto sobre la economía. Tengo que hacerle 100,000 preguntas y poco tiempo. Voy a hacer una pausa y regresamos enseguida con el señor Felipe Argote. La verdad es que le agradezco enormemente que esté con nosotros. Gracias, don Felipe. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Felipe, estamos enfrentando una situación importantísima como país que parece salirse de toda óptica de los políticos que están creciendo, o sea, que están aspirando para presidente. No sé si yo exagero o yo esté equivocada, pero en mi opinión, la situación que hay de las presiones de las organizaciones internacionales, OCDE y Gafi, contra Panamá, para, como lo dijo uno de nuestros invitados, el señor Adolfo Quintero, cuya intención es deshacer el centro financiero del país, porque así me lo han pintado, me tiene realmente preocupada y siento que no existe ese mismo interés por parte del gobierno que está de turno, ni creo que lo están entendiendo los candidatos a presidencia. Es decir, usted como economista, ¿qué lectura le da a esto? Mira, para ser un país ligado justamente al mercado internacional, nosotros le ponemos muy poca atención a la situación de conjunto de la economía mundial y eso es lo que más nos afecta. Los países desarrollados ya no pueden vivir el nivel de vida que vivían hasta ahora. Ese estado de bienestar que han vivido durante tanto tiempo ya no es posible. Sin embargo, ellos no pueden aumentarle los impuestos a los ciudadanos. Por tanto, han acudido a tratar de recoger impuestos de sus ciudadanos y de sus empresas que están en el exterior y están muy desesperados por tratar de hacerlo.
por eso vemos que hay presiones y por eso estas instituciones no van a terminar de poner nuevas listas hasta que no vean que completamente sus ciudadanos salgan de estos centros bancarios, de estos centros financieros. ¿Por qué tiene que recaudarles a ellos sus impuestos? Es decir, ellos tienen un sistema que no está siendo eficiente en la recaudación de impuestos. Entonces, por eso nosotros tenemos que cargar esa deficiencia y tener todas las presiones encima. No sé, porque yo no estoy al tanto, pero ¿tendrán la misma presión con Virgin Islands, una colonia inglesa? No lo van a tener porque esas son justamente instituciones que dependen de ellos, pero eso es peor, Adelita. El asunto ya no solamente son las instituciones financieras de los países desarrollados, ya tenemos a Colombia tratando de hacer lo mismo, y yo le pongo un simple ejemplo. Imagínense que nosotros llegamos al acuerdo de darle la información a Colombia para que ellos puedan hacer que sus empresarios que viven en Panamá paguen impuestos, digamos el 10%, y resulta que una empresa colombiana de cemento no tenía planeado ese 10%, pero ahora debido a ese acuerdo va a pagar 10%. ¿Qué va a hacer esa empresa? Aumentar el precio del cemento para poder pagarle ese impuesto a Colombia, lo cual significa que nosotros los panameños vamos a tener que pagar el impuesto a Colombia. Pero en alguna forma nos estamos regularizando con todas las exigencias internacionales y esto no parece ser suficiente. ¿Tenemos que seguir adoptando las recetas o tenemos que cambiar la estrategia? Mira, esto es una negociación, porque nosotros no somos un país fuerte ni tenemos ejército y tampoco quedarnos cerrados en bandas nos conviene porque las consecuencias son devastadoras. Si a nosotros nos cierran, por ejemplo, los corresponsales, entonces tendríamos un país comercial dependiente como este, sería muy difícil de que siguiera. Nosotros tenemos que tener, como siempre lo hemos hecho, y yo le digo, mira, este es un país en donde nos independizamos de España sin disparar, nos independizamos de Colombia haciéndolo pacíficamente y logramos sacar al ejército y la economía más poderosa de la historia mediante la negociación. Entonces nosotros tenemos que seguir negociando, pero negociar no significa... Por eso tienes que tener la personalidad para poder por un lado presionar y por el otro ceder. Esto es parte de nuestra historia y eso para mi juicio es un día más en la oficina. ¿Hay gente preparada en este momento que esté haciendo esa tarea por parte del sector gubernamental? Eso no lo puedo saber. Yo creo que en Panamá hay bastante personal capacitado. Muy buena. Para eso, si lo están haciendo, no lo puedo saber porque una vez se meten en los cuartos, pues uno no puede saber lo que están discutiendo ahí adentro. O si tienen una estrategia coherente. Lo que realmente veo es que este tema no parece ser tan importante para los candidatos presidenciales, o al menos no lo he visto mucho en su discurso. En eso concuerdo, y es increíble que no se tomen temas como esto. Yo he visto, por supuesto, candidatos o precandidatos presidenciales que no mencionan para nada esta situación. No saben ni tratarlo, no entienden de qué se está hablando. O ni siquiera toman los aspectos como lo del seguro social. Inclusive hay un precandidato que dijo que nosotros gastábamos demasiado en educación, lo cual me llamó la atención porque eso es falso. Panamá es uno de los países que menos gasta en educación, y eso está comprobado por UNESCO, por el Banco Mundial, por todo el mundo, y aquí los precandidatos dicen que gastamos demasiado en educación, pero tan mal administrado, lo cual es absolutamente falso. Don Felipe, ¿ve usted algún candidato que pueda dar la talla en la próxima? Bueno, yo vengo en representación de APEDE, y APEDE no toma posiciones políticas partidistas. Tal vez es un poco impertinente la pregunta, pero como ya estaba hablándome de eso, pues me llama la atención una persona como usted, con su bagaje cultural y académico. Mira, el objetivo de nosotros es establecer mecanismos y por eso APEDE está haciendo cosas específicas. Nosotros estamos aportando y ahora estamos involucrados en el proyecto de Visión País, Visión 2050, en donde tenemos a la gente trabajando día y noche, a los miembros de APEDE, para sacar efectivamente en enero la Visión 2050 y entregárselo a los candidatos presidenciales para que lo tomen como insumo o vean en dónde se comprometan, porque nosotros no solamente planteamos cosas, sino que queremos hacer aportes específicos. Sí, pero en donde flaqueamos muchas veces es en eso, en que no continuamos nuestros propios aportes, los dejamos por la mitad. A mí me parece que eso de 2020, 2030 y todos los intentos que hemos hecho, la mesa de concertación que de repente se activa, de repente no, los hemos dejado
en la media tinta, y eso es lo que no nos hace grandes. Pero es que eso era así. Recuerda que cuando decimos es que no planificamos, no, es que conscientemente se destruyó la planificación porque llegó un modelo económico que decía que el Estado no debería planificar, simplemente las leyes del mercado funcionaran, y nosotros dejamos de planificar por mucho tiempo. Ahora estamos haciendo visión y APEDE en el 2014 sacó la primera visión. En estos esfuerzos que hace APEDE para poder redinamizar las cosas, que saca nuevos aportes, ¿hay algún acercamiento actualmente con el Ejecutivo para poder cambiar algo hasta el último día del trabajo de acá? Realmente te mentiría si dijera que tenemos algún tipo de contacto o de reuniones o de ningún tipo. Nosotros estamos desarrollando nuestros aportes, publicamos nuestras posiciones. Ahora mismo acaba de salir la visión del sector occidental, que es fabuloso lo que está ahí. Yo te le voy a mandar el documento que desarrolló el grupo de Felipe Rodríguez de la APEDE Chiriquí y otra gente, porque no solamente APEDE. Yo APEDE. lo revisé. Eso es con respecto al agro, ¿no? Sí, pero acaba de salir el nuevo 2050 que salió la semana pasada. Pero la pregunta es, esos son aportes valiosísimos. Si eso no se ejecuta desde una silla presidencial o desde un engranaje gubernamental, queda en papel. Será muerte, sí, será. O sea, entonces letra por eso muerta. le pregunto, ¿qué esfuerzos se hacen desde APEDE para que estas cosas puedan ejecutarse? Mira, por eso nosotros en esta fase estamos involucrando a toda la sociedad civil, no solamente a APEDE, ahí está la Cámara de Comercio, CONEP, grupos sociales que están participando, porque nosotros tenemos que nosotros no nos podemos postular como alternativa política porque no lo somos un gremio. No, Sin embargo, nosotros sí estamos desarrollando los mecanismos para que la sociedad en su conjunto establezca, se comprometa y presione a quien sea electo para que se establezca una visión a largo plazo estratégica del país. Nosotros tenemos muy buenas opciones en este país. Nosotros no somos Honduras, en donde la gente se está yendo por 5.000, 10.000 personas caminando. No somos Nicaragua, no somos Venezuela. Pero nosotros si tenemos muy seguimos buenas así, opciones. podemos llegar a eso. Esa opción La corrupción existe. que hay en el país, existe. en casi todos los sectores, a mí me tiene demasiado preocupada. Nosotros estamos comprometidos a que eso no suceda. Muy preocupada. Una pausa, regresamos enseguida. Don Felipe, vamos a hacer una breve pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. A ver, rapidito otras preguntas. Hay ahorita una exigencia de parte de los jubilados para aumentar sus ingresos. ¿Ustedes creen que es apropiado hacerlo? Aunque ahorita en época de electoral todo el mundo sale a reclamar lo suyo, ¿no? Bueno, el asunto no es la negativa de que los jubilados no solamente creo que tienen el derecho, o sea, no es un asunto de solidaridad a mi juicio, no es un asunto de pobrecitos los viejitos, esas son gente que trabajó y que ha hecho este país no lo encontramos en la selva virgen. Este canal no lo recuperamos todos los que estamos aquí, muchos de los que están jubilados hicieron la lucha y gracias a eso esta economía ha crecido. Ese no es el problema. El problema es que no podemos seguir vendiendo humo porque si nosotros aplicamos lo que se estableció en la ley, tiene repercusiones graves. Este es un país de economía abierta. Este es un país en donde tú puedes salir con $1 millón sin pagar impuestos. A cambio de eso, nosotros recibimos más de 5.000 millones de dólares de inversión extranjera. Si nosotros eliminamos o ponemos impuestos a la exportación de remesas, no solamente, ellos dicen como si fuera solamente que le vamos a poner impuestos. No, me parece... Eso es negativo para todo lo que es el crecimiento de la economía. Bien. Ese 7% que se está planificando, ahora alguien dice que parece que el Ejecutivo iba a vetar esa ley. No estoy segura si eso ocurra. Nosotros hemos planteado que el Ejecutivo, lo exhortamos a que lo haga, porque el problema es que eso tiene repercusiones específicas. El envío de dinero a Cerrada, primero que ya pagó impuestos, no es cierto que no existe impuestos. Y cuando tú hablas de 800 millones, estás hablando no de las remesas de la gente que trabaja en los restaurantes y le manda a su familia en Venezuela. Claro. Estamos hablando de la plata que mandan empresas que ganaron dinero. Exacto, y que están, las multilaterales se estaban viendo afectadas. Pero ellos
metieron 5.000 millones de dólares por esa Para razón. eso. Si le quitas la Claro, razón, pues ya no viene más. ¿De dónde salen esas políticas? O sea, explíqueme, ¿de dónde sale eso? ¿Eso es una presión, otra vez, de las instituciones financieras internacionales? No, para ¿O nada. eso es una doméstico. idea de algún diputado? Eso es doméstico y tiene Sí, como pero objetivo es- tratar ¿en lo que dónde aparece, estamos? lo que aparece en nuestro comunicado. El objetivo de eso es tratar de recomponerse para poder tener algún tipo de opción, a su juicio, en la reelección de estos diputados. No. Don Felipe, una pregunta. Hay un proyecto también para poder penar la evasión fiscal, y allí también hay el antecedente de que fuera por lavado de dinero. La propuesta de algunos de sus colegas, de los gremios, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, es que este monto de evasión fiscal empiece en 500,000. El gobierno, el Ministerio Público ha puesto un monto de 300,000 y una pena de 5 a 12 años. Entonces, ¿cuál es para ustedes, esto qué consecuencias tendría, por ejemplo, si se aprueba? Partamos del hecho de que esto tiene que ver con las presiones internacionales. Eso sí es así. ¿Por qué razón? Porque si un ciudadano europeo le piden por favor que lo mande a Europa porque no pagó sus impuestos, en Panamá no lo pueden mandar porque no existe la tipificación detención del delito. Entonces, ¿qué es lo que plantean algunos? Que nosotros no tenemos una posición final sobre eso, es que las penas sean hasta 4 años para que no involucre cárcel, lo cual significa que sí puedes detenerlo y enviar a ese ciudadano donde quieran recibirlo sin que tenga un efecto directo sobre los propios ciudadanos panameños, que en este país no hay cárcel por deuda. Sí. Entonces, esa es una idea, un planteamiento que existe Pero sobre no eso. parece que ese es el entendimiento del Ministerio Público, porque se quiere también anteceder el delito de blanqueo de capitales. Lo que pasa es que en la misma línea, el concepto de blanqueo de capitales, todo el mundo o mucha gente piensa que se trata de producto del narcotráfico. No, ya eso se ha acabado, Pero desde la Convención de Palermo y eso. Sí, lo que están hablando es de impuestos. Eso es lo que están buscando, los impuestos. Sí, ahora, la idea también de universalizar el pago de impuestos en Panamá, que esa es otra de las formas de presionarnos a nosotros para poder entrar en aquellos marcos de lo que exigen las organizaciones financieras internacionales. ¿Eso sería, a su lectura, cuál? El tratar de penalizar de gravar el ingreso universal. Mira, de nuevo tiene que ver con el asunto de las presiones que tienen estos países para poder recuperar impuestos. Mira lo que pasa con lo último que salimos en el índice de competitividad global. A eso iba. Que caímos... 24 puntos. Sí, pero caímos realmente por una modificación que hubo en la estructura de medida y que al final puede ser de 9 a 10 puntos, pero eso no importa, porque lo que nos preocupa de eso es que hay factores ahí que son absolutamente ciertos. Corrupción, sistema judicial, o sea, absolutamente cierto. Pero hay algunos, por ejemplo, como controles en el movimiento de capitales, en donde nos obligan a establecer mecanismos de control y luego en el índice de competitividad nos castigan por establecer esos controles. Pregunto, ¿cuál ha sido el resultado de Panamá en acatar todas estas instrucciones? No parece que nos ha beneficiado en lo absoluto y seguimos estando en diferentes listas negras. Si no es por una cosa, ahora es el pasaporte, etcétera. Es decir, ¿hay forma de saciar el apetito de las organizaciones internacionales o qué? ¿Cuál es nuestro futuro? No va a haber forma. Sin embargo, nosotros de nuevo tenemos suficientes argumentos para poder negociar en base a eso. No vamos a ganar todo. Es igual que cuando hicimos la negociación del canal. No lo ganamos todo. Ahí estuvo la enmienda de Conchine que tuvimos que aceptar. Sin embargo, logramos lo grueso. En este caso, nosotros, porque el mundo está cambiando. Ese es el gran problema. Nadie dice eso. Pero hay una crisis en cuanto a modelos económicos. Antes todo el mundo sabía cuál era el modelo económico. Ahora, desde la crisis financiera, donde los estados empezaron a entrar a la economía, unos están abiertos, otros están en una posición y al final el conjunto de la humanidad no sabe cuál es el modelo económico Pero final. Panamá sabe perfectamente que su modelo económico tiene un ingreso importantísimo del sistema financiero. Eso sí lo sabe.
y eso no está dispuesto a perderlo. Y esa negociación no se está haciendo por lo que yo estoy entendiendo. Es correcto. Nosotros lo que tenemos que ver entonces es, y eso es parte de lo que hay que ver como opción en las próximas elecciones, porque todavía hay algunos economistas y algunas personas que no se han dado cuenta que el mundo cambió y todavía están en el esquema clásico que si nosotros no tenemos la ciudad lleno de fábricas que tiran humo, pues nosotros nunca vamos a salir de pobres, y eso no es cierto. Nosotros debemos concentrarnos en nuestra ventaja comparativa y en función de eso hacer crecer nuestra economía. Bueno, la última pregunta sería si usted cree que algún tipo de medida de atracción turística o alguna cosa de la JMJ puede ayudar a que se recupere la economía de aquí hasta que acabe el gobierno del señor Varela. Eso es un factor. Realmente, si aquí vienen 100, 200 o 300 mil personas, esas son personas que van a consumir, que van a dormir, que se van a movilizar y van a dinamizar la economía. Es lo mismo con lo que pasa con el asunto de las remesas, que todavía hay gente que dice que el problema es que vienen los extranjeros y mandan toda la plata para afuera, lo cual es falso, porque ellos comen, duermen, y si ellos generan $700 porque generaron 900. ¿Cuál es el miedo? Estados Unidos, la cantidad de remesas que manda a México es una cifra exorbitante y por eso... Porque no puedes enviar una remesa que no la produciste. Si hubo producción, entonces puedes tener remesa. Si eliminas la producción, entonces no tendrás remesa, pero no tendrás producción. Eso es parte de la globalización. Gracias, don Felipe, por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, muy amable, y estaremos siempre pendientes. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.